Bienvenidos a Historias Aterradoras. Hoy te llevaré a un viaje por historias de terror oscuras. No sabemos si son ciertas o no, pero todas tienen algo en común. Te producirán escalofríos. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y dejar un comentario con el lugar desde el que me escuchas, si es que logras llegar hasta el final. Ahora, apaga la luz, ponte cómodo y relájate, porque empezamos. La soledad tiene un sonido peculiar. Es un eco hueco en las paredes, una vibración silenciosa en mi piel, una sensación ineludible de que algo o alguien me está observando. Hoy estoy sola en casa, o al menos eso es lo que creo. Las horas pasan lentas, me convenzo de que no hay nada extraño, pero una punzada de inquietud se aferra a mi pecho. La noche es un lienzo negro y cada sombra parece moverse con una vida propia. No es miedo, me digo a mí misma, solo una imaginación hiperactiva, y entonces lo escucho. Al principio es un sonido diminuto, insignificante, como si algo ligero, algo frágil, se arrastrara por el suelo de madera. Mi mente busca una explicación lógica, quizás una ráfaga de viento, una tubería vieja, pero no, porque ahora lo siento, esa presencia intangible que se posa sobre mis hombros como un aliento helado. Hay un rincón en mi casa que nunca miro demasiado. No es nada en particular, solo un espacio entre la pared y el mueble. Pero esta noche ese rincón parece más oscuro, más profundo, como si el vacío en él hubiera crecido y algo dentro me estuviera observando. La piel de mi nuca se eriza, el aire se espesa. Sé que si miro lo suficiente, veré algo que no debería ver. Parpadeo por un instante. Creo ver un movimiento en el reflejo del televisor apagado, algo que no soy yo, algo que se escurre en los márgenes de mi visión. Mi corazón martillea contra mi pecho y la idea de voltear se convierte en un acto de valentía desmesurado. Lo imagino, un rostro que no es mío justo detrás de mí, observando a través del reflejo. Cierro los ojos, respiro hondo, pero el miedo tiene su propia manera de materializarse. Una presión en el colchón a mi lado, un leve hundimiento en las sábanas, el peso de algo que no debería estar ahí. Intento no moverme, finjo que duermo, pero el silencio es opresivo, como si el propio aire temiera romperse, y entonces la presión se intensifica, algo invisible, algo con forma pero sin sustancia, está allí. Mi mente busca excusas, quizás fue un cambio en la temperatura, el movimiento natural del colchón, pero entonces siento el roce de algo frío contra mi brazo. No es un soplo de aire, no es un insecto, es algo que tiene dedos. No puedo respirar, no puedo moverme, solo puedo esperar. Y luego simplemente desaparece. El colchón recupera su forma, el ambiente se aligera, pero el miedo sigue ahí, tatuado en mi piel. Me armo de valor y decido encender la luz, pero cuando lo hago, algo está mal. La puerta de mi habitación está abierta
Yo la había cerrado. No recuerdo haberla abierto, pero ahí está, entreabierta, como una boca hambrienta invitándome a salir. Un escalofrío desciende por mi espalda. Hay algo más en la casa conmigo. No puedo verlo, pero sé que está allí esperando, acechando. Y la pregunta que arde en mi mente no es si está realmente ahí, sino si alguna vez estuvo fuera. Siempre me ha resultado extraño el sonido del silencio. Hay algo en su quietud que nunca parece estar del todo vacío, como si dentro de él se escondiera algo más, algo que espera pacientemente a ser notado. Esta noche el silencio se siente denso, como si cada rincón de mi casa lo absorbiera, como si las paredes contuvieran un eco imperceptible, una vibración oculta que solo puedo sentir en los huesos. No es la primera vez que experimento esta sensación, pero hoy es diferente, más opresiva, más real. Me muevo por la casa intentando no hacer ruido. No sé por qué. Es absurdo, pero algo dentro de mí me dice que debo evitar ser notado. La idea me hace reír entre dientes, aunque el sonido se siente ajeno, como si no fuera mío del todo. Me detengo, escucho, pero solo el silencio me responde. El reflejo en la ventana me hace dudar. Me veo a mí mismo, pero hay algo en la imagen que me inquieta. Mis ojos no los reconozco. No es que luzcan diferentes, pero hay algo en su profundidad, en la manera en que me devuelven la mirada. Parpadeo. El reflejo hace lo mismo, y sin embargo siento que no soy yo quien está al otro lado del cristal. Intento ignorarlo, pero la sensación me persigue mientras camino por el pasillo. A cada paso, la casa parece estirarse, como si se expandiera de una manera imposible, como si el espacio se retorciera sutilmente fuera de mi comprensión. El suelo cruje bajo mis pies, pero el sonido es extraño, apagado, como si estuviera caminando sobre algo hueco. Una punzada de inquietud se enreda en mi pecho. No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó esta sensación. No estoy seguro de muchas cosas. Me detengo frente al espejo del baño, esperando encontrarme a mí mismo, esperando que mi reflejo esta vez sea solo eso, un reflejo. Pero la imagen parpadea por un instante. No me muevo y sin embargo veo un leve retraso en la acción reflejada. Es casi imperceptible. Mi respiración se acelera. El aire se siente espeso. Me obligo a alejarme, a ignorar el absurdo pensamiento que late en mi mente. Aquello en el espejo está tratando de alcanzar algo más, quizás de alcanzarme a mí. Regreso a mi habitación y cierro la puerta. Necesito tranquilidad, necesito lógica, pero cuando miro alrededor, algo ha cambiado. Mi cama está ahí, mi escritorio, mis cosas, todo en su sitio, pero la sensación de extrañeza es abrumadora. Algo no está bien. Todo se ve normal, sí, pero no se siente como mi habitación, no se siente mío. Y entonces lo entiendo. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es algo más. Es la presencia de algo que se esconde en la cama, en los espacios vacíos entre los sonidos. Es un eco sin origen, un latido que no es mío. Me doy cuenta demasiado tarde. No estoy solo. Nunca lo he estado. Siempre se encuentran personas solitarias en los parques, alguien sentado en un banco con la mirada perdida, una pareja que susurra en la distancia, un hombre paseando a su perro bajo las luces parpadeantes de una farola. Siempre hay alguien que parece fuera de lugar,
alguien que está esperando algo o a alguien. Yo sé lo que estoy esperando. Me gusta este parque. Su atmósfera nocturna lo convierte en el escenario perfecto para encuentros que la mayoría preferiría evitar. Es un lugar apartado, con caminos estrechos y árboles que parecen retorcerse bajo la luz de la luna. La brisa arrastra hojas secas que crujen como pequeños huesos al romperse bajo los pasos de los noctámbulos desprevenidos. Llego temprano, como siempre. Me siento en el mismo banco, aquel que tiene una vista perfecta del sendero principal. Desde aquí puedo ver a cada persona que entra y sale, observar sus gestos, sus movimientos, sus expresiones, cuando creen que nadie los está mirando. Algunos parecen inquietos, otros distraídos, y luego están aquellos que no parecen darse cuenta de que alguien los está mirando. Esos son mis favoritos. Miro el reloj, falta poco, ya debería estar aquí. La conocí en una aplicación de citas. Su perfil tenía la clase de fotos que uno esperaría, una sonrisa encantadora, un destello de misterio en la mirada. Nos escribimos durante días, explorando esos temas que rara vez se mencionan en una primera cita. El miedo, los sueños recurrentes, lo que nos hace sentir vulnerables. Me confesó que le gustan los lugares solitarios, que encuentra belleza en lo abandonado, en lo marchito. Era perfecta. Las luces del parque parpadearon por un momento y entonces la vi. Llegó con paso decidido, la sombra de una sonrisa en los labios. Su abrigo oscuro se movía con el viento y por un instante su silueta se fue con la noche misma. Se detuvo al verme y sin dudar se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo me miró, como si estuviera evaluándome, como si supiera que algo en esta escena no encajaba del todo. Sonrió, pero era una sonrisa vacía, casi mecánica. Así que aquí estamos, dice al fin. Asentí. Hay algo extraño en su voz, una nota oculta que no logro descifrar. Algo en su tono me pone en alerta, pero intento ignorarlo. Después de todo, esto es lo que quería, ¿no? La conversación fluye como en nuestros mensajes, pero hay una tensión apenas perceptible en el aire, algo que no estaba ahí antes. Cada palabra que intercambiamos es un juego de sombras, un intercambio de secretos disfrazados de trivialidades. Le hablo del parque, de cómo lo descubrí, de cómo me gusta observar a la gente. Ella escucha con atención, inclinando la cabeza de vez en cuando, con esos ojos fijos en mí, como si estuviera esperando que dijera algo en particular. Y entonces lo noto. La forma en que sus dedos juegan con el borde de su abrigo. Un movimiento sutil, casi imperceptible, como si estuviera tanteando algo en su interior. Un objeto oculto, algo que no estaba segura de cuándo utilizar. El parque estaba más vacío y de repente el juego cambió. Mi corazón latía más rápido, pero mi expresión seguía siendo la misma. Me incliné un poco hacia ella, fingiendo curiosidad, como si no me hubiera dado cuenta, pero ahora lo sé. Esta cita no es lo que parecía. Ella tampoco ha venido solo a conocerme. El juego de miradas continúa. Ambos sabemos que algo está fuera de lugar, que la tensión que nos rodea no es la de una cita común. Hay algo más profundo, más oscuro, algo que ninguno de los dos ha mencionado aún. Nos sonreímos, una sonrisa cortante, afilada, que oculta intenciones siniestras. Y entonces el parque se sumerge en un instante de absoluto silencio. No hay viento, no hay hojas crujientes, no hay voces lejanas, solo el paso de esta presencia extraña que se cierne sobre nosotros. Alguien más está aquí,
No soy el único que se ha dado cuenta. Ella también lo siente. Se pone rígida por un segundo, su mano aún dentro del abrigo, su respiración contenida. Mi mirada se desliza por el sendero entre los árboles, buscando el origen de esta sensación, y ahí está, una figura inmóvil entre las sombras. No puedo distinguir su rostro, pero sé que nos está mirando. Nos ha estado mirando todo este tiempo. Algo en el ambiente cambia de golpe. La tensión entre nosotros dos ya no importa. Ahora hay algo más importante, algo más grande que el peligro que representamos el uno para el otro. Algo que no pertenece a este parque ni a este mundo. La figura da un paso adelante. El sonido de su pie sobre la grava es la única cosa que rompe el silencio. Luego, otro paso y otro. No sé quién es, no sé qué es, pero una certeza terrible me sacude. Nosotros éramos los depredadores esta noche, pero ahora somos la presa. Nos miramos una última vez y sin necesidad de palabras entendimos que solo hay una opción: correr. Nunca me han gustado los parques de atracciones. Hay algo en ellos que me incomoda. Una mezcla de emociones forzadas, luces parpadeantes y risas que se pierden en la multitud. Pero cuando ella me sugirió que nos viéramos en uno, no pude negarme. Había algo en su voz, en la forma en que describió la idea. Me convenció de que sería diferente. Nos encontramos en la entrada principal, justo bajo el letrero luminoso que parpadeaba con intermitencia irregular. Ella estaba ahí antes que yo, apoyada en la verja, con una expresión que no supe descifrar. No sonreía, pero tampoco parecía incómoda. Solo me observaba con esa intensidad que ya había notado en nuestros mensajes. «Llegaste», dijo, y su tono no fue de sorpresa ni de alivio, sino una simple constatación. Caminamos juntos entre la multitud, esquivando niños emocionados y parejas que reían entre murmullos. El aire estaba impregnado del olor dulce del algodón de azúcar y del aceite rancio de las frituras. A cada paso sentía como la atmósfera se volvía más espesa, más extraña. «¿A dónde quieres ir primero?», pregunté, pero ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró la cabeza hacia la rueda de la fortuna. Sus ojos, reflejando las luces de colores que giraban en la distancia. Se mordió el labio inferior pensativa, como si tratara de recordar algo. Finalmente, sin mirarme, dijo: «Hay un juego especial aquí, uno que casi nadie conoce». No pude evitar arquear una ceja. «¿Un juego especial?», repetí. Asintió lentamente. «Solo se abre a ciertas horas, y solo si sabes dónde buscarlo». Su tono me desconcertó. No era emoción lo que transmitía, sino algo más parecido a una advertencia velada. Me llevó a través del parque, más allá de las atracciones principales, de los gritos de adrenalina y de la música estridente de los altavoces. Cuanto más avanzábamos, más vacías estaban las calles. Las luces eran más tenues, las risas más lejanas, hasta que llegamos a una zona donde la pintura en los carteles estaba descolorida y las bombillas parpadeaban erráticamente. Frente a nosotros se alzaba un viejo carrusel. Sus caballos tenían los ojos desgastados, las crines descascaradas por el tiempo. No había nadie alrededor, ni operadores, ni niños, ni siquiera señales de que alguien más hubiera estado allí recientemente. «Aquí es», susurró. Un escalofrío me recorrió la espalda. «No parece estar funcionando», murmuré. Ella sonrió por primera vez en la noche y se acercó al control del carrusel.
colocó una mano en la palanca oxidada y sin esfuerzo aparente la empujó hacia abajo. Un sonido mecánico reverberó en el aire y de pronto las luces del carrusel cobraron vida, iluminando el área con un resplandor antinatural. La música comenzó a sonar, pero no era la típica melodía alegre de un carrusel, era más lenta, más distorsionada, como si alguien la hubiera arrastrado a través del tiempo, descomponiendo cada nota. Ella me miró y señaló uno de los caballos. «Súbete», me dijo. Algo en mí me gritó que no lo hiciera, que diera media vuelta y me alejara. Pero sus ojos, había algo en ellos que me aseguraba que si me iba ahora, me perdería algo que jamás volvería a encontrar. Así que subí. El carrusel comenzó a girar, lento al principio, luego más rápido. La música se deformaba con cada vuelta y la luz de las bombillas parecía expandirse y contraerse como un corazón latiendo fuera de ritmo. Intenté buscarla con la mirada, pero ya no estaba junto al control. De repente, algo cambió. Los caballos a mi alrededor parecieron moverse por sí solos, no como figuras de un carrusel, sino como sacudidas torpes, como si intentaran escapar de su prisión de madera. Sus ojos vacíos parecían girar hacia mí, sus bocas abiertas en rictus imposibles. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, que la gravedad misma se alteraba, y entonces lo vi. El reflejo en los espejos del carrusel. No era yo, o al menos no era solo yo. Detrás de mí, un reflejo en la bruma de las luces intermitentes. Había una figura. No tenía rostro, no tenía forma concreta, solo una sombra que se aferraba a mi silueta, como si intentara fundirse conmigo. El carrusel giraba más rápido. La música se convertía en un murmullo incomprensible, una voz lejana que intentaba decirme algo que no lograba entender. Intenté saltar, pero el caballo en el que estaba montado no me dejó. Sus patas se aferraron al suelo con una fuerza imposible. Entonces escuché su voz, la de ella. «No te resistas», susurró, aunque no la veía por ninguna parte. La sombra en el espejo se movió, se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, comprendí la verdad. No era una sombra cualquiera, era yo mismo, o lo que quedaba de mí, atrapado en este lugar desde hace mucho tiempo. La última vuelta del carrusel llegó con un estruendo. La música se detuvo de golpe, las luces parpadearon una última vez, y entonces todo quedó en silencio. El aire era pesado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Me encontré de pie en el suelo, aturdido, con las piernas temblorosas. Miré a mi alrededor. El carrusel estaba quieto, sin vida. La pintura desgastada, las bombillas apagadas, como si jamás hubiese funcionado. Ella estaba junto a mí, observándome con una expresión serena. «¿Ahora entiendes, verdad?», susurró. No respondí, porque sí que lo entendía. Entendía que algo en mí había cambiado, que ya no era exactamente la misma persona que había llegado a esta cita. Entendía que de alguna forma había dejado una parte de mí en aquel carrusel y que tal vez algún día volvería para recuperarla. Siempre me dijeron que no hablara con la anciana de la casa al final del camino. Nadie lo hacía. Su hogar, una estructura marchita y devorada por el tiempo, se erguía como un cuerpo sin vida entre los árboles secos. Era la única casa que nunca veía visitas, cuyas ventanas siempre estaban cubiertas por cortinas amarillentas y cuyos muros parecían contener algo más que simple polvo y abandono. Pero yo no escuché. Fue por curiosidad,
por esa necesidad de saber qué había tras su puerta, o quizás porque en el fondo algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. La vi una tarde, de pie en su porche, su cuerpo encorvado por los años, su piel surcada de arrugas que parecían grietas en un terreno árido. Sus ojos eran pequeños, hundidos en sus cuencas, y su sonrisa, Dios, su sonrisa. Cuando me acerqué, ella ya sabía mi nombre. Me habló con una voz quebrada, pero con una claridad escalofriante, como si me hubiera estado esperando. ¿Tienes hambre?, preguntó, y su invitación no era una pregunta, sino un mandato disfrazado. Entré. El interior de su casa era un ataúd de olores rancios y muebles cubiertos de polvo. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos, pero los rostros en las fotografías tenían algo extraño. No parecían del todo humanos. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como si hubieran sido devorados por la sombra que habitaba en esa casa. Me ofreció té, lo bebí sin pensar, hipnotizado por su voz que me envolvía como una telaraña. Mientras tomaba sorbos, ella me observaba, con una sonrisa que se ensanchaba lentamente, como si estuviera esperando ver algo. Siempre vienen, con curiosidad, pero nunca saben lo que buscan, murmuró, con un tono casi divertido. Intenté preguntar qué quería decir, pero la habitación pareció oscurecerse. Mi visión se tornó borrosa y sentí un peso insoportable en el pecho. El aire se volvió más denso, como si estuviera respirando cenizas. Entonces escuché el crujido. Venía del pasillo. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no me obedecía. La anciana siguió sonriendo. Sus ojos brillaban con un hambre indescriptible. «No te preocupes, querido», dijo en un susurro rasposo. «Ya casi estás listo». El crujido se hizo más fuerte. Pasos lentos, arrastrados. Algo avanzaba desde la oscuridad del pasillo. Algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Un olor putrefacto llenó la habitación, un hedor tan denso que mi estómago se retorció. La anciana se levantó. Cuerpo torcido se movía con una fluidez antinatural. Se acercó a la sombra que emergía del pasillo y murmuró algo en un idioma que no reconocí. La figura en la oscuridad se detuvo. Entonces la vi. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su piel colgaba en jirones. Sus ojos eran pozos vacíos que supuraban algo oscuro. Sus labios se movieron, formando palabras que no producían sonido. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. La anciana se volvió hacia mí con una sonrisa aún más amplia, demasiado amplia, como si su rostro se estuviera partiendo en dos. «No te preocupes», dijo, «pronto serás como ella». El último recuerdo que tengo es de sus dedos huesudos acercándose a mi rostro, sus uñas largas y afiladas rozando mi piel. Desperté fuera de la casa, bajo la lluvia. No recordaba cómo había salido, pero el miedo se aferraba a mi piel como un veneno imposible de eliminar. Me alejé corriendo, sintiendo que la mirada de la anciana aún me seguía. Desde entonces, cada vez que paso por esa casa, veo su silueta en la ventana, esperando, sonriendo. Siempre se dijo que el lago Blackwood tenía algo extraño. Sus aguas eran demasiado oscuras, demasiado quietas, como si escondieran secretos bajo su superficie. Nadie nadaba allí, nadie pescaba. Aún así, a veces algunos curiosos se aventuraban a sus orillas atraídos por el misterio. Fui uno de ellos. Era verano cuando decidimos acampar cerca del lago. Habíamos oído historias, pero no les dimos importancia.
Solo eran cuentos para asustar a los forasteros. Armamos nuestras tiendas, encendimos una fogata y bebimos hasta que la risa ahogó cualquier atisbo de inquietud. Pero luego lo vimos. Al principio parecía una ilusión causada por la niebla que comenzaba a levantarse sobre el agua. Una figura de pie justo en la orilla opuesta. No se movía, no parecía respirar, solo estaba allí, inmóvil, como una estatua tallada en sombras. El fuego crepitaba entre nosotros, pero el frío se coló en los huesos. La figura seguía allí, y aunque la distancia nos separaba, la sensación de que nos observaba era innegable. La figura inclinó la cabeza, lentamente, de una manera antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Luego, sin previo aviso, desapareció. El grupo intentó convencerse de que se trataba de un tronco, una sombra de los árboles, pero nadie sonaba convencido. Decidimos ignorarlo y seguimos con la noche, aunque la sensación de ser observados nunca nos abandonó. Cerca de la medianoche el viento cambió. La niebla se hizo más densa. El bosque susurraba con un murmullo inquietante y entonces el agua se agitó. Nos giramos al unísono. El lago, que hasta ahora había estado tan tranquilo, tenía ondas que se expandían lentamente. Algo había entrado en él. Una risa infantil resonó en la distancia. El tiempo pareció detenerse. No había niños en el campamento. No había nadie más en kilómetros. La risa se repitió, más cerca esta vez, aguda, quebrada, y entonces lo vimos de nuevo. Ya no estaba al otro lado del lago. Ahora se encontraba en la orilla, a solo unos metros de nosotros. Era alto, con una piel que parecía húmeda y grisácea. Sus ojos eran enormes, demasiado grandes para su rostro. No tenía labios, solo una abertura oscura donde debería estar su boca, y aunque su rostro no mostraba emoción alguna, algo en su mirada vacía transmitía un hambre voraz. El pánico se desató entre nosotros. Tropezamos con las tiendas, caímos al suelo, intentamos huir, pero el ser no se movió, solo nos observaba, su cabeza inclinándose lentamente de un lado a otro, como si analizase nuestras reacciones. El fuego chisporroteó y en ese instante todo pareció detenerse. Su boca se abrió, pero no para hablar, para reír. Era la misma risa que habíamos escuchado antes, solo que ahora era más fuerte, más distorsionada. Nos atravesó como una cuchilla helada. Luego, sin previo aviso, se volvió y caminó hacia el agua. No corrió, no se apresuró, simplemente se deslizó de vuelta al lago. Sus pasos apenas levantaban olas, y antes de sumergirse por completo, giró la cabeza hacia nosotros, una última vez, como asegurándose de que habíamos visto lo suficiente. Luego desapareció bajo la superficie. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, recogimos nuestras cosas y nos marchamos sin decir palabra, pero mientras nos alejábamos, algo quedó grabado en mi mente, una huella. No era de un humano. Desde entonces, nadie volvió a acampar en el lago Blackwood, pero a veces, en las noches de niebla, la risa sigue flotando sobre el agua. Hay algo en los aparcamientos subterráneos que me inquieta. El eco de los pasos, la luz parpadeante de los fluorescentes, la sensación de estar bajo toneladas de hormigón. Pero aquella noche, el aparcamiento del centro comercial no era solo inquietante, era aterrador. Había salido tarde del trabajo y el lugar estaba casi vacío.
Solo quedaban unos pocos coches desperdigados en distintos niveles. Mi vehículo estaba en la planta más baja, la menos transitada. Caminé rápidamente, sintiendo cómo mis pasos resonaban demasiado fuerte. Al girar una esquina, vi a alguien más. Era un hombre alto, de pie junto a una columna. No se movía, no parecía esperar a nadie, solo estaba allí, en la penumbra, observando en mi dirección. Intenté ignorarlo y apuré el paso. Cuanto más me acercaba a mi coche, más fuerte latía mi corazón. Por el rabillo del ojo vi que el hombre inclinaba la cabeza, como si estuviera analizándome. Algo no encajaba en su silueta. Sus extremidades parecían demasiado largas. Intenté no pensar en ello. Solo tenía que llegar al coche, encender el motor y largarme de allí. Pero cuando saqué las llaves, el mando no respondió. Pulsé el botón varias veces. Nada. Un ruido me hizo girar la cabeza. El hombre ya no estaba donde lo había visto. Ahora estaba mucho más cerca, apenas a unos metros. No había ruido de paso, no había sonido alguno. Solo el zumbido de las luces fluorescentes. Su cabeza seguía inclinada, pero su boca ahora estaba abierta en una especie de sonrisa grotesca mirándome por la ventanilla. Me temblaron las manos mientras intentaba abrir la puerta del coche manualmente. De reojo vi que el hombre dio un paso adelante, pero no fue un paso normal. Fue como si se deslizara por el suelo, sin doblar las rodillas. El pánico me invadió. Golpeé la puerta del coche rogando que se abriera. El aire se volvió denso, como si algo invisible presionara contra mi pecho. La luz parpadeó con fuerza y por un instante el aparcamiento quedó en completa oscuridad. Cuando la luz regresó, el hombre estaba justo a mi lado. No grité, no pude. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una piel estirada y oscura. Sus ojos eran pozos de sombra que absorbían la escasa luz del lugar. Extendí una mano hacia mí y sentí un frío inhumano envolverme. Mi cuerpo no respondía, estaba atrapado, paralizado, como si algo hubiera drenado mi voluntad. Dentro de mi cabeza escuché un murmullo. No eran palabras, eran sonidos distorsionados, como si alguien estuviera susurrando desde el otro lado de una pared gruesa. Entonces la luz volvió a apagarse. El murmullo se convirtió en un estruendo ensordecedor. Y después, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba dentro de mi coche. Las llaves estaban en el contacto y el motor encendido. El aparcamiento parecía normal, vacío, iluminado de manera tenue como siempre. Pero algo había cambiado. Mi reflejo en el espejo retrovisor no era el mío. Mi rostro estaba allí, pero la boca esbozaba una sonrisa grotesca. El asilo de Santa Aurora siempre había tenido una reputación oscura. Era un edificio viejo, apartado de la ciudad, rodeado de árboles torcidos que parecían crecer en direcciones antinaturales. Durante el día, su fachada de ladrillos agrietados y ventanas polvorientas pasaba desapercibida. Pero al caer la noche, el aire se volvía denso, pesado, como si algo invisible acechara entre sus paredes. Conseguí un trabajo como enfermero nocturno allí. No me importaban las historias que circulaban sobre el lugar. Pensaba que eran exageraciones de empleados anteriores o rumores de la gente del pueblo. Solo era un edificio viejo, con ancianos que necesitaban atención, nada más. Pero me equivoqué. Desde mi primera noche, noté que algo no estaba bien. Había un pasillo en particular, el del ala oeste, que siempre parecía más frío que el resto. Las luces parpadeaban sin razón, y los pacientes que dormían en esa zona
Murmuraban cosas en sueños, frases ininteligibles que erizaban la piel. Uno de ellos, el señor Ramírez, nunca dormía. Pasaba la noche sentado en su cama mirando fijamente la pared. Sus ojos estaban vidriosos, como si viera algo que el resto no podía percibir. Cuando le pregunté si necesitaba algo, solo dijo una frase en un tono monótono: «Ella viene cuando la luz se apaga». No entendía a qué se refería. Pensé que deliraba, pero esa noche, cuando pasé por el pasillo del ala oeste, en mi ronda habitual sentí algo, un susurro suave, casi imperceptible. Pensé que era el viento colándose por alguna ventana mal cerrada, pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca. El sonido venía del final del pasillo, donde las luces apenas iluminaban la última puerta. Sentí un escalofrío en la nuca. No había nadie más despierto a esa hora. Miré hacia la oscuridad y por un instante me pareció ver la silueta, alta, delgada, con los brazos demasiado largos. Parpadeé y desapareció. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Seguí con mi turno, pero desde entonces cada noche se volvía más difícil. Los ancianos comenzaron a comportarse de forma extraña. Algunos despertaban gritando en medio de la noche, con los ojos desorbitados y temblando de miedo. Otros zurraban oraciones sin sentido mientras rascaban las sábanas con uñas frágiles y amarillentas. Pero lo peor ocurrió una semana después. Eran las 3 de la madrugada, cuando las luces del ala oeste se apagaron de golpe. El silencio se volvió absoluto. El aire enrarecido pesaba sobre mi pecho. Caminé por el pasillo, iluminando el camino con la linterna. Cada puerta cerrada, cada sombra distorsionada, me hacía sentir observado. Al llegar a la última habitación, donde dormía el señor Ramírez, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado y la linterna iluminó la cama. Estaba vacía. El anciano no estaba. Solo quedaban sus sábanas desordenadas y una marca oscura en el suelo, como si alguien hubiese arrastrado algo pesado. El susurro volvió. Esta vez no era un murmullo lejano. Era un aliento frío justo detrás de mí. Me giré de golpe y la linterna parpadeó. Por un instante vi algo, una figura encorvada, con el rostro oculto por los mechones de pelo largo y blanco. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus dedos huesudos se estiraban hacia mí, pero lo peor eran sus ojos. No tenía. La luz se apagó completamente. El susurro se transformó en un gemido grave y gélido. Me quedé inmóvil, sintiendo su presencia cada vez más cerca, su respiración irregular sobre mi rostro. Unas manos heladas se cerraron sobre mi brazo. La luz regresó con un chasquido y la figura desapareció. Solo quedaba el pasillo vacío y el sonido de mi propia respiración entrecortada. Salí corriendo, no me detuve hasta estar fuera del asilo. Con el aire fresco llenando mis pulmones, nunca volví. Días después, escuché que habían encontrado al señor Ramírez. Cuerpo apareció en el sótano, un lugar al que nadie iba desde hacía años. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Nadie sabe cómo llegó allí. Nadie quiere saberlo. Y cada noche, en el ala oeste, las luces siguen parpadeando. Nunca imaginé que la tranquilidad absoluta pudiera ser tan perturbadora. Alquilé una cabaña en lo profundo del bosque, lejos de todo. La idea de desconectar me pareció atractiva, pero desde la primera noche sentí que algo no estaba bien. La cabaña era antigua
con muebles de madera desgastados y un olor a humedad impregnaba las paredes. La primera noche el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, pero no estuve solo por mucho tiempo. Justo cuando estaba por quedarme dormido, algo crujió fuera. Pensé que era un animal. Me asomé por la ventana y vi solo oscuridad. La linterna de mi móvil apenas iluminaba unos metros entre los árboles. No había nada, pero cuando me giré para volver a la cama, escuché el mismo crujido, esta vez más cerca. Los días siguientes, la sensación de ser observado se hizo constante. Durante las mañanas, el bosque parecía inofensivo, pero al caer la noche, los árboles parecían moverse en formas antinaturales, y entonces comenzaron los golpes. Siempre, alrededor de las 2 de la madrugada, alguien o algo golpeaba las paredes de la cabaña. No eran golpes erráticos, sino rítmicos, como un patrón. 4 golpes, pausa, 4 golpes más. Cuando abría la puerta para ver quién estaba allí, no había nada, solo una brisa helada y la negrura infinita del bosque. Una noche decidí quedarme despierto con una linterna en la mano. Cuando el reloj marcó las 2, los golpes comenzaron. 4 golpes, pausa, 4 más. Esta vez venían de la ventana. Encendí la linterna y dirigí el haz de luz hacia afuera. Allí estaba, una figura alta, con extremidades demasiado largas y piel grisácea. No tenía rostro, solo una hendidura donde debería estar su boca. Se quedó inmóvil, como si supiera que lo observaba. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces se giró lentamente y se adentró en el bosque. Pasé el resto de la noche en vela. Al amanecer recogí mis cosas y corrí hasta mi coche, pero cuando intenté encenderlo, el motor no respondió. Revisé el capó con las manos temblorosas y entonces lo vi, profundas marcas de garras en el metal, como si algo lo hubiera arañado. Corrí de vuelta a la cabaña y cerré la puerta con llave. El día transcurrió en un estado de vigilia tensa, y cuando cayó la noche lo supe. Sabía que iba a volver. A las 2 en punto, el sonido comenzó de nuevo. Esta vez, los golpes no venían de la ventana, venían del techo. Miré hacia arriba, incapaz de moverme. El sonido de algo arrastrándose sobre las tejas hizo que la piel se me erizara. Luego, el silencio absoluto. Ni el viento, ni los árboles, ni los insectos, nada. Y entonces la puerta principal crujió. Algo la estaba empujando desde fuera. La cerradura tembló. Retrocedí con la linterna temblando en mi mano. Un sonido bajo y vibrante llenó el aire. No había escapatoria. La puerta se abrió de golpe. Lo último que vi, antes de que la luz parpadeara, fue la silueta alargada de la criatura entrando en la cabaña. Se movía con un ritmo antinatural. Después, todo fue oscuridad. Días después, unos excursionistas encontraron la cabaña vacía. Todo estaba en su sitio, excepto por un detalle. La puerta seguía abierta, y sobre el suelo de madera había marcas de garras, formando un patrón. 4 líneas, pausa, 4 más. Nadie ha vuelto a alquilar la cabaña desde entonces, pero algunos dicen que si pasas por ahí en plena noche, puedes escuchar los golpes en la madera. Hay algo en los circos que me incomoda. Su música chirriante, las luces parpadeantes y las sonrisas demasiado amplias de los payasos me ponen la piel de gallina.
Pero cuando el circo nocturno llegó a las afueras del pueblo, no pude resistirme a la oscuridad. Las carpas eran enormes, de un rojo intenso que parecía absorber la luz de la luna. El aire olía a azúcar quemada y algo más, algo rancio. La entrada era gratuita, un espectáculo como nunca antes he visto. Anunciaban los carteles envejecidos por la humedad. Nadie sabía de dónde había salido aquel circo. Simplemente apareció una noche sin previo aviso. El público era escaso, pero cada persona tenía una expresión extraña, como si estuvieran atrapados en un trance del que no podían escapar. Me senté en la primera fila, cerca de la pista central. Las luces parpadearon y la función comenzó. El maestro de ceremonias apareció de entre las sombras. Su traje negro parecía moverse como si tuviera vida propia. Su piel era pálida y sus ojos eran dos pozos oscuros donde la luz no entraba. Su voz era profunda y vibrante, como si resonara dentro de mi cabeza. «Bienvenidos al circo nocturno», dijo con una sonrisa cadavérica. «Un espectáculo único, un espectáculo que nunca olvidarán». El primer número fue el de los acróbatas. Se movían con una gracia inhumana. Sus cuerpos se retorcían en formas imposibles. Sus rostros no tenían expresión, como si no estuvieran realmente allí. Cuando uno de ellos cayó desde lo alto, no hubo gritos ni exclamaciones, solo el sonido sordo de un cuerpo impactando contra el suelo. La música siguió sonando. Nadie reaccionó. Y entonces, con movimientos espasmódicos, el acróbata se levantó, como si nada hubiera pasado. Tragué saliva y miré a mi alrededor. Nadie parecía sorprendido. Sus rostros seguían fijos en el espectáculo, con sonrisas vacías y ojos vidriosos. El siguiente número fue el de los animales. Un grupo de leones entró en la pista, pero algo en ellos era extraño. Sus cuerpos eran demasiado delgados, sus ojos demasiado grandes. El domador los guiaba con un látigo, pero sus movimientos eran torpes, como si estuvieran atrapados por hilos invisibles. Cuando uno de los leones rugió, el sonido que salió de su boca no era el de un animal, sino algo más profundo, algo que no debería existir. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mis piernas no respondían. Algo me mantenía atado a mi asiento. El último número fue el del payaso. Apareció de la nada, con un maquillaje grotesco que parecía tallado en su piel. Su risa era hueca, sin alegría. Se acercó al público y uno por uno fue señalando a los espectadores. Cuando su dedo se posó sobre alguien, esa persona se levantó, caminó hasta la pista y desapareció en la oscuridad. Cuando su dedo se dirigió hacia mí, sentí que el aire se volvía pesado. Algo dentro de mi cabeza gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Lentamente me puse de pie y caminé hacia la pista. Las luces se apagaron. Un susurro invadió mis oídos. No era una voz, sino muchas, murmurando palabras. Sentí manos heladas recorriendo mi cuerpo, arrastrándome hacia la oscuridad. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Algo me envolvió, una presencia fría que se filtraba en mi carne. Cuando las luces volvieron, ya no estaba en la pista. Estaba sentado en las gradas, pero no en la misma fila. Miré a mi alrededor y vi rostros conocidos, rostros que había visto antes en el público, pero ahora tenían una expresión diferente. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas dibujaban sonrisas forzadas.
El maestro de ceremonias anunció el final del espectáculo y los asistentes se levantaron, caminando en fila hacia la salida. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Mis manos temblaban, pero no podía hacer nada, y entonces lo entendí. Yo ya no era un espectador, era parte del circo. La carpa se desvaneció en la noche, y al amanecer, el circo nocturno ya no estaba. Solo quedaba un terreno vacío con marcas en la tierra, como si algo pesado se hubiese reposado allí. Nadie en el pueblo recordaba haber asistido. Nadie recordaba el espectáculo, solo yo. Y cada noche, cuando el viento sopla, puedo escuchar la risa hueca del payaso llamándome de nuevo. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.